En la fiesta de ascenso de mi hermano, mi familia me llamó inculta e inútil. Pero cuando levanté mi copa, la verdad que guardé por años cayó como un golpe que hizo tambalear sus sonrisas. Soy Daniela, y hasta hace poco, mi vida era un eco constante de las expectativas no cumplidas de mi familia. Vivo en el mismo departamento viejo en Caballito, donde las paredes finas no son rival para los gritos de mi madre y los aplausos para mi hermano, Federico. El olor a humedad y a comida recalentada se había impregnado en cada rincón, una fragancia persistente que para mí olía a estancamiento y a tiempo detenido. Cada mañana, al despertar, sentía un nudo apretado en el estómago, una anticipación silenciosa de la jornada que me esperaba, una repetición de los mismos silencios incómodos y las mismas recriminaciones veladas. La luz del sol apenas se atrevía a entrar por la ventana de mi habitación, como si supiera que prefería la penumbra, o quizás, como si también ella me eludiera. Fede, el ingeniero exitoso, el orgullo de la casa, siempre fue el sol. Sus diplomas enmarcados brillaban en la sala, reflejando la luz que a mí me parecía siempre negada. Sus logros eran motivo de brindis en las cenas familiares, donde las copas tintineaban alegremente mientras él narraba sus proyectos y ascensos. Mis intentos de conversación, por otro lado, eran a menudo cortados por un «Daniela, ¿no vas a terminar ese plato?», o un suspiro resignado de mi madre, Marta, que me hacía sentir como un mueble más, olvidado en la esquina. Yo era la sombra. Me sentía como un fantasma que deambulaba por las habitaciones, apenas visible, apenas escuchada. Recordaba las mañanas en las que el timbre sonaba, y era Fede quien recibía un paquete con un libro técnico nuevo, un regalo de nuestros padres, mientras a mí, si acaso, me pedían que bajara la basura, con la misma voz monótona que usaban para regar las plantas. Dejé la universidad hace años después de una crisis de ansiedad severa. No fue flojera, aunque ellos lo repitieran como un mantra, un estigma que se pegó a mi piel. Era una sensación de ahogo constante, como si el aire se volviera denso y mis pulmones se negaran a expandirse. Los días se transformaron en una neblina, donde las palabras del profesor se mezclaban con el zumbido en mis oídos, y la taquicardia me golpeaba el pecho, fuerte, desordenada, como un tambor desbocado dentro de mi caja torácica. Había noches en las que me despertaba empapada en sudor frío, el corazón desbocado, sintiendo que no podía respirar, que el mundo se me venía encima con todo su peso. Busqué ayuda. Me aferré a cada palabra de los especialistas que me decían que lo mío era real, que no era una invención, pero para mis padres, Marta y mi padre, mi malestar era un mero pretexto. Ay, Daniela, ¿otra vez con tus cosas? A tu hermano nunca le pasó nada de esto, espetaba mi madre, sus ojos clavados en mí con una mezcla de frustración y desaprobación, el ceño fruncido permanentemente, como si yo fuera un problema irresoluble. Es falta de voluntad, secundaba mi padre, sin levantar la vista del periódico, como si su desinterés fuera una sentencia inapelable. Se tradujo en que me dio flojera, o que era la que no terminó nada. Esa era mi normalidad, la hermana fracasada, la inútil, siempre comparada y siempre perdiendo. La frase, tu hermano ya tiene su maestría, ¿y vos qué?, era un estribillo habitual que se filtraba bajo la puerta de mi habitación. Incluso cuando yo pensaba que estaban hablando en voz baja, cada palabra un pequeño pinchazo que se sumaba a los anteriores. Me dolía. Claro que me dolía. Pero con el tiempo el dolor se había transformado en una especie de adormecimiento, una capa gruesa de resignación que amortiguaba los golpes. A veces me quedaba mirando mi reflejo en el espejo, buscando a la Daniela que alguna vez tuvo sueños y ambiciones, y solo encontraba una mirada cansada, una piel pálida, y un cuerpo que se sentía pesado, como si llevara el peso de todas las expectativas rotas sobre mis hombros. Me preguntaba si realmente era tan inútil como ellos decían, si había algo fundamentalmente roto en mí, si mi existencia misma era una decepción. ¿Soy yo la mala por no haber podido con la presión, por haber sucumbido a algo que no entendía y que ellos se negaban a comprender? La pregunta me taladraba la mente, un eco más en este departamento lleno de ecos. La sombra se había vuelto mi segundo nombre, y a veces temía que ya no supiera ser otra cosa que la silueta borrosa al lado del brillo de mi hermano. Pero esa normalidad tenía un pequeño secreto que solo Fede y yo conocíamos. Su brillante carrera no era del todo suya. Era una verdad incómoda, un elefante en la habitación del que nadie hablaba, pero que yo sentía en cada fibra de mi ser. Fede es inteligente, sí, lo reconozco,
Tiene una capacidad innata para las matemáticas y la lógica que a mí siempre se me escapó, pero su escritura era un desastre. Un auténtico caos de ideas mal conectadas, faltas de ortografía que le hacían sangrar los ojos a cualquiera y una incapacidad para hilar una frase coherente que no pareciera salida de un traductor automático de los malos. Y yo, que siempre he sido buena con las palabras, que me refugiaba en los libros y en escribir historias cortas cuando el mundo exterior se volvía demasiado ruidoso, me convertí en su escritora en la sombra personal. Desde correos importantes que definían proyectos millonarios hasta informes técnicos densos y, sí, esas presentaciones pulidas que le valieron ascensos y bonos, todo pasaba por mis manos. Yo era la arquitecta silenciosa detrás de la elocuencia que todos le atribuían. Me sentaba horas frente a la computadora en mi habitación, revisando sus borradores, reescribiendo párrafos enteros, dándole forma a la información para que sonara profesional, brillante, convincente. Yo lo hacía. Él recibía los elogios, los aplausos, las felicitaciones de sus jefes y colegas. Al principio lo hice para ayudar, para que no se metiera en problemas, para sentirme útil de alguna manera, aunque fuera en la sombra. Luego, se volvió una costumbre, una extraña forma de sentirme valorada, de sentir que mi cerebro no era tan inútil como decían. Era una moneda de dos caras. Por un lado, la satisfacción secreta de saber que yo era indispensable para él. Por el otro, la punzada constante de la injusticia. Mientras tanto, en casa, el disco seguía sonando. Las mismas frases, las mismas miradas de desaprobación. Si fueras la mitad de inteligente que tu hermano, eres una inútil mantenida que no aporta nada. Cada palabra era un puñal, y la ironía me quemaba por dentro. Yo, la inútil, la mantenida, la que no terminaba nada, era la que estaba construyendo, ladrillo a ladrillo, la reputación de genio de mi hermano. Era una carga pesada, una mentira que me ahogaba, pero me decía que al menos así evitaba problemas, que mantenía una paz tensa en el hogar. Pero la verdad es que la rabia se acumulaba, capa tras capa, como la suciedad, en las esquinas de este viejo departamento. Era una rabia silenciosa, fría, que se cocinaba a fuego lento en mi interior. Empecé a guardar copias de todo, archivos de Word, capturas de pantalla de nuestros chats donde él me pedía que arreglara algo urgente o que le diera forma a una idea. Lo hacía casi sin saber por qué, como un instinto primario de supervivencia. Sentía que en algún punto esa pila de evidencia se convertiría en mi escudo, mi arma, mi salvación. Una parte de mí, esa parte que ellos creían muerta, sabía que un día me sería útil. Era mi pequeña rebelión, mi forma de decirme a mí misma que no estaba loca, que mi trabajo existía, que yo existía, aunque nadie más lo viera. La tensión se palpaba en el aire, no solo en la casa, sino dentro de mí. Una bomba de tiempo de verdades silenciadas, esperando su momento para estallar. Y ese día llegó, inevitable, como si el universo se hubiera confabulado para poner a prueba mi ya frágil paciencia. Era la fiesta por el último ascenso de Fede, y la casa, mi hogar, se sentía más ajena que nunca. Estaba llena de sus colegas, de caras que sonreían con una facilidad que yo no conocía, de risas forzadas que rebotaban en las paredes y se mezclaban con el olor dulzón del vino barato que mi padre había comprado para la ocasión. Yo me movía como un espectro entre la gente, sirviendo bocadillos, recogiendo vasos, intentando pasar desapercibida, como siempre. Las conversaciones giraban en torno a los éxitos de Fede, a su visión, a su genialidad, y cada palabra era como un alfiler clavado en mi piel, recordándome mi papel en la sombra. Mi madre, Marta, estaba en su elemento, flotando de grupo en grupo, su sonrisa amplia y sus ojos brillando con el orgullo que yo nunca le había podido dar. No perdió la oportunidad, por supuesto, de soltar su perla delante de todos, con un tono que pretendía ser jocoso pero que a mí me perforaba el alma. Daniela es una inútil mantenida, no tiene ni la mitad de la inteligencia de Fede. Anda en sus cosas, pobrecita, pero no terminó nada. Quise hacerme chiquita, desaparecer en el azulejo del piso, que la tierra me tragara, como siempre hacía. Mi corazón se encogió, un dolor familiar que me apretaba el pecho. Pero esta vez fue diferente. Algo se rompió dentro de mí. Vi a Fede reírse. Él, mi propio hermano, que sabía perfectamente que la mitad de su brillante carrera, esos informes pulidos y esas presentaciones impecables que le valían los aplausos, estaban construidas sobre mi esfuerzo silencioso. Su risa, tan casual, tan cómplice con la burla de mi madre, me golpeó como un puñetazo en el estómago.
Una mezcla de rabia y asco me invadió, un fuego frío que se extendía desde mis entrañas hasta la punta de mis dedos. ¿Cómo podía él, la persona a la que había ayudado incansablemente, participar en esa humillación? Y luego mi padre, medio en broma, medio en serio, con su vaso de vino medio vacío, levantó su copa y con voz cantarina dijo: «Brindemos porque por fin alguien en esta familia salió listo, ¿eh?» Todos rieron. Algunos chocaron sus copas, y el sonido me pareció ensordecedor. En ese momento, sentí cómo algo me subía desde el estómago hasta la garganta, una bilis amarga, una oleada de años de frustración, de desprecio, de ser invisible. Ya no era solo dolor, era una determinación helada que me recorría las venas. Agarré una copa de la bandeja que estaba sirviendo, la llené de vino y me quedé inmóvil, observando el brillo de sus sonrisas. Dejé que todos aplaudieran, que brindaran por el genio que yo había ayudado a crear. Y decidí, en ese preciso instante, con una claridad abrumadora, que esa noche no me iba a ir a llorar al baño como siempre. Esa noche, la sombra iba a hablar. Con la copa en la mano, mi corazón latía a 1000, un tambor desbocado dentro de mi pecho, golpeando contra mis costillas como si quisiera escapar. El miedo a las consecuencias, a quedarme sin techo, a enfrentar la furia de mis padres, seguía ahí. Una voz chillona en el fondo de mi mente que me advertía de los peligros de mi impulsividad. Pero, por primera vez en mucho tiempo, esa voz se sentía pequeña, ahogada por un torbellino de emociones más potentes. El cansancio, la humillación de años, la rabia contenida, la sensación de ser invisible y menospreciada, todo eso era más fuerte. Era una marea imparable que me empujaba hacia adelante, hacia el abismo de lo desconocido, pero también hacia la libertad. Mi plan, que había cocinado en secreto durante semanas, guardando esas copias de sus trabajos y nuestros chats, repasando cada mensaje, cada archivo, tomó forma en mi mente con una claridad que me asustó y me emocionó a partes iguales. Sentía la adrenalina correr por mis venas, un escalofrío que no era de frío, sino de una decisión irrevocable. Justo en ese instante, el destino me dio una pequeña ayuda, como si el universo conspirara conmigo. La jefa de Fede, la ingeniera que lo había recomendado para el ascenso, una mujer de unos 50 años con una mirada aguda y seria, que había estado escuchando la conversación sobre mí con un interés que no le había visto a nadie más en esa casa, escuchó otro comentario de mi madre sobre mi incultura. Mi madre, con una risita condescendiente, acababa de decir: «Ella es la que lee novelas, no entiende de cosas importantes como nosotros». La jefa, con una ceja ligeramente alzada, se giró hacia mí y preguntó, con una voz más amable de lo que esperaba: «¿Y tú, Daniela, qué habías estudiado?». El silencio momentáneo que siguió a su pregunta fue una bendición. Mi madre, sin darme tiempo a responder, se rió de nuevo, un sonido hueco y burlón, y respondió por mí, con esa frase que se había convertido en mi epitafio personal: «Nada, no terminó. Es un alma libre, ¿viste? Pero un poco inútil para el mundo real, ja». Y ahí, en ese preciso momento, con la jefa mirándome con una mezcla de curiosidad y quizás un poco de lástima, supe que era mi oportunidad. Nadie en casa lo sabía. Nadie se había molestado en preguntar ni en entender, pero yo sí había terminado un diplomado online en redacción técnica. Lo había hecho en secreto, de noche, con el dinero que había juntado de pequeños trabajos de edición freelance que hacía a escondidas. Era mi pequeño tesoro, mi prueba de que no era tan inútil como ellos decían. Una sonrisa lenta y fría se dibujó en mis labios, una sonrisa que no era de alegría, sino de pura, helada determinación. Era hora de un brindis. Con datos. Los datos que ellos nunca quisieron ver. Los datos que yo había guardado, paciente y silenciosamente, esperando este momento. La sombra estaba lista para salir a la luz. Y no para llorar, sino para iluminar una verdad incómoda. Levanté mi copa, mi voz firme pero tranquila. Brindemos por Fede, que tuvo la inteligencia de contratar a su hermana inculta para redactar todos sus informes. El silencio cayó de repente, pesado y denso. Las sonrisas se congelaron. Mis padres me miraron con horror y confusión. Fede palideció, sus ojos clavados en mí con shock y traición. La tensión en la habitación se volvió eléctrica. Saqué mi celular. Abrí un par de presentaciones con mi nombre en los metadatos y, sin alzar la voz,
Le mostré a la jefa de Fede los mensajes de WhatsApp. Eran conversaciones donde él me pedía con urgencia que arreglara o le diera forma a sus informes. La jefa tomó el teléfono, sus ojos recorrieron las pantallas. Su expresión se endureció. No dijo nada, solo asintió lentamente. Cuando levantó la vista, me devolvió el celular. Su mirada se posó en Fede, que estaba ahora completamente blanco. Sentí una mezcla de vértigo y alivio. Me alegra que mi trabajo también haya sido útil para la empresa. Terminé. Mi voz apenas un susurro, pero cargada de años de frustración. Mi mirada fría se encontró con la de mi hermano. Su cara se descompuso en shock, vergüenza y miedo. Él sabía. Y ahora todos sabían. El ambiente se volvió helado. Nadie se atrevía a hablar. La jefa, con una voz seria y profesional, pero con una frialdad que helaba la sangre, se dirigió a Fede. «Federico, necesito hablar contigo en privado. Ahora». Su tono no admitía réplicas. Fede, con los hombros caídos, la siguió a una habitación contigua, sin atreverse a mirarme. La fiesta, como era de esperar, se desinfló. Fue como un globo gigante pinchado. La gente empezó a cuchichear. Las miradas se desviaban entre mí y la puerta. Mis padres permanecieron petrificados, sus rostros una mezcla de incredulidad y furia. El aire se llenó de intriga y sospecha. Ya no había risas, solo un murmullo bajo que me decía que la verdad, mi verdad, había calado hondo. La sombra había hablado, y su voz, aunque tranquila, había resonado más fuerte que cualquier grito. Los días siguientes fueron tensos. La casa se convirtió en un campo de batalla silencioso, donde cada mirada era una acusación. Mis padres, Marta y mi padre, estaban furiosos pero también confusos. No entendían cómo yo, la inútil, había podido hacer algo así, ni cómo había tenido la capacidad de escribir informes para su hermano. Era como si un velo se les hubiera caído y no pudieran aceptar la verdad. Me hablaban lo mínimo indispensable, con un tono gélido. Mi madre a veces soltaba frases como «contenta, ¿no?», arruinando la vida de tu hermano, pero sin la misma autoridad. La verdad había salido a la luz y se había llevado consigo la paz artificial. Fede, aunque no perdió el trabajo, sí perdió el ascenso. Le reasignaron el proyecto, y su imagen de genio perfecto quedó tocada por la sombra de la duda. Lo veía ir y venir, con el ceño fruncido, sin atreverse a mirarme a los ojos, y yo sabía que estaba resentido. Sentía una mezcla extraña de alivio y tristeza. Había ganado, sí, pero el precio era la fractura familiar. En mi fuero interno, hubo un momento de duda. ¿Había valido la pena? ¿Había quemado todos los puentes? ¿Me quedaría en la calle? Esa voz vieja y familiar del miedo intentó arrastrarme de nuevo, recordándome todas las veces que me habían dicho que era un fracaso. Pero entonces, llegó la validación que no esperaba. Una de las invitadas de la fiesta, una mujer amable que había escuchado todo y me había pedido mi CV, me llamó. Era de otra empresa. Me ofreció un puesto de asistente, impresionada por la calidad de mi trabajo y mi aplomo al enfrentar la situación. Sentí un vuelco en el estómago. Un trabajo de verdad, que me había conseguido yo, con mi propio talento. Siempre me dijeron que era una fracasada porque no seguí el camino que ellos querían. Pero resulta que el fracaso tenía talento suficiente como para sostener la carrera del favorito de la familia. Esa llamada fue como un rayo de sol entrando por mi ventana, disipando la humedad. Era mi salida, mi propia oportunidad, mi propio ascenso. Ahora tengo un trabajo, una independencia que nunca creí posible, y estoy a punto de mudarme. La llamada de esa mujer, la que me había ofrecido el puesto de asistente, fue el empujón definitivo que necesitaba para dar el salto. Siento una mezcla de vértigo y euforia cada vez que pienso en mi nueva vida, en mi propio departamento, lejos de estas paredes que me asfixiaron por tanto tiempo. La verdad salió a la luz, y aunque el ambiente familiar es un campo minado donde cada palabra puede detonar una discusión o un silencio hostil, siento una paz que nunca antes había experimentado. Es como si me hubiera quitado un peso enorme de encima, el peso de años de mentiras, de expectativas ajenas y de ser quien no era. Ya no soy la sombra, no me escondo, no me hago pequeña, pero tampoco sé cómo navegar esta nueva dinámica a largo plazo. Es un terreno desconocido, lleno de grietas y heridas abiertas. Fede está resentido. Lo noto en su mirada esquiva, en el tono cortante de sus pocas palabras cuando nos cruzamos, en la forma en que evita cualquier contacto visual.
Sus hombros parecen más caídos, su sonrisa ya no es tan brillante, y sé que, en el fondo, siente la humillación. Mis padres, Marta y mi padre, alternan entre el enojo abierto, donde me reprochan haber destruido la reputación de su hijo, y haber roto la familia, y un silencio incómodo, donde el aire se vuelve tan denso que casi se puede cortar con un cuchillo. La casa ya no se siente igual. La armonía falsa se rompió en 1000 pedazos y lo que queda es una verdad cruda que a ellos les cuesta digerir. Ya no soy la inútil, pero tampoco soy la hija que ellos esperaban, y eso parece ser un pecado imperdonable en su libro. Me he convertido en la traidora que expuso sus verdades. En mi fuero interno, a pesar de la paz, a veces me pregunto, ¿hice lo correcto al exponerlo así, de esa manera tan pública y definitiva? Al mostrarle al mundo que yo era la verdadera artífice de una parte de su éxito, la duda es un veneno lento. ¿Hay alguna forma de reparar algo con mi familia, de reconstruir aunque sea un mínimo puente, o simplemente debo aceptar que el puente se quemó por completo y seguir adelante, sin mirar atrás? A veces, la mejor venganza no es un grito ni un insulto, no es buscar el ojo por ojo, sino firmar, por fin, tu propio trabajo, ponerle tu nombre a tu esfuerzo y dejar claro frente a todos quién hizo realmente qué. Mi nombre, Daniela, ahora tiene su propio brillo, su propio valor, y eso es algo que nadie me puede quitar. Me he liberado, sí, pero la soledad de esa libertad a veces pesa. ¿Qué harían ustedes en mi lugar, Reddit? ¿Soy la mala de la historia por haber dicho la verdad que me liberó, pero que los dejó a ellos en la oscuridad de su propia negación?